Desde septiembre yo he sido reticente a cambiar mi código penal en papel con la esperanza de que en algún momento la reforma de la ley solo sí es sí volviera a la situación anterior, es decir, que fuera mayor el reproche penal si había violencia o intimidación en una agresión y menor si no hay violencia o intimidación, algo que tiene todo el sentido. Y lo he puesto muchas veces este ejemplo. Imagínense que ustedes van por la calle y alguien les quita la cartera del bolsillo y se va con todo su dinero y sus documentos. Imagínense la misma situación, van por la calle y alguien les quita la cartera y además de quitarle la cartera, de irse con su documentación y su dinero, le pega una paliza que le deja medio muerto en la calzada. ¿Qué merece más reproche penal? ¿Lo primero o lo segundo? Bueno, pues todos estarán de acuerdo conmigo que merece más reproche penal lo segundo que lo primero. Por eso a lo primero le llamamos hurto y a lo segundo le llamamos robo. Pues pasaba lo mismo con la agresión y el abuso. Y claro, se dieron cuenta además que las horquillas que ponían al unificarlo todo y llamarle agresión y no decir la palabra abuso, porque suena a poco, porque les parece como que abuso suena a poco. Si le llamamos agresión, es más importante lo que me ha pasado y le vamos a poner a todo el mismo nombre, la horquilla es más grande, pero eso sí, rebajan las penas y sobre todo rebajan las penas mínimas, que como les he dicho en otras ocasiones, un juez a la hora de determinar la pena, de individualizar la pena para esa persona que va a ser condenado, tiene que tener en cuenta cómo ha producido esos hechos, es decir, si ha habido agravantes, si ha habido atenuantes, si ha cometido ese delito en concepto de autor, bueno, y se determina la pena. El juez se va a ir siempre a la mínima si no hay circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y dependiendo de la gravedad de los hechos, se va a ir a la mínima. Si los políticos nos bajan la mínima, la pena va a ser inferior. Bueno, pues esto es lo que pasó a grandes rasgos con la ley solo sí es sí. Entonces ahora se plantea la reforma porque según Pedro Sánchez ha producido efectos inesperados. De inesperados nada, por lo menos para mí. Yo ya lo dije en su momento que esta ley que era perjudicial totalmente para las mujeres, entre otras cosas no solo porque rebajara las mínimas en el marco penal, sino que en algunos casos rebajaba también las máximas. Por ejemplo, en el artículo 178 la agresión se contemplaba una pena privativa de libertad de 1 a 5 y con la ley solo sí es sí de 1 a 4. Pero lo que es peor, cuando en esa agresión había una penetración anal, vaginal o bucal, antes en el artículo 179 iba de 6 a 12 años, siendo la mínima 6 y ahora de 4 a 12. ¿En qué va a consistir la reforma? Bueno, no van a querer volver a llamarle abuso, la palabra abuso se erradica de nuestro código penal, no existe, el abuso no va a volver a existir, van a hablar igualmente de agresión, pero agresión con violencia o intimidación, agresión sin violencia o intimidación. Hablamos de lo mismo, pero le cambiamos el nombre a las cosas. Pero ojo, que las penas van a seguir exactamente igual que ahora, que con la reforma de la ley solo sí es sí. Esto es como un chiste, pero que no hace gracia. Es decir, si hay una agresión con violencia o intimidación, lo típico de toda la vida que era agresión, del 179, en lugar de volver a 6, la mínima a 12 años, va a seguir siendo de 4 a 12 años. Bueno, pues no entiendo dónde está la reforma exactamente. ¿Dónde va a estar la reforma? Porque yo creo que las rebajas de las penas se van a seguir produciendo de la misma manera. Esto es como intentar mantener contento a todo el mundo, pero sin volver a leer la letra pequeña. Les haré una comparativa cuando finalmente aprueben en el Congreso de los Diputados este dictamen de la Comisión de Justicia para que vean que las penas van a seguir exactamente igual que ahora con la ley solo sí es sí, pero van a añadir lo de violencia o intimidación. En este país los políticos nunca depuran responsabilidad. Rara vez algún político sale y dice que va a dimitir. Yo creo que en contadas ocasiones, o sea, Máximo Huerta, yo creo que fue el único que estuvo ni una semana en el cargo y dimitió. Y además por algo que no tendría que haber dimitido. Es el único que recuerdo, alguno más habrá. Pero estos políticos, o sea, ¿cuánto han invertido
desde el Ministerio de Igualdad para reformar el Código Penal y para crear esta ley solo sí es sí, para que unos meses después, se aprobó en septiembre, estamos a finales de abril, se modifique, vuelva en algunas cosas, en algo, en casi nada, en diferenciarlo de violencia e intimidación al código anterior, pero el resto sigue igual, las penas igual de bajas. Eso sí, Unidas Podemos ha planteado una enmienda, que yo no sé para qué plantear una enmienda. Si la ley estaba tan bien, no era necesario plantear ninguna enmienda. Si la culpa es de los jueces, ¿por qué plantean una enmienda? De verdad, es que esto es inconcebible, pero está pasando en este país. Y es que, lo que les digo, hay personas que lo de abuso les suena a poco. Da igual que luego en una agresión con violencia o intimidación la pena sea menor, da igual si le llamamos agresión a todo, yo me voy contento a mi casa. Yo me voy contento a mi casa porque me han agredido. Lo de abuso suena a poco. Bueno, les quiero comentar un caso que esta semana ha salido a la luz nuevamente, se ha hecho eco la prensa, y me refiero al caso famoso de Gran Hermano, de este concursante de Gran Hermano, que se metió en la cama de otra concursante que se llama Carlota Prado, cuando ella estaba pues en una situación de embriaguez, con una pérdida de conocimiento, no estaba del todo consciente este chico, se metió en la cama bajo el edredón y empezó a rozarse con ella. No ha quedado acreditado en el juicio que existiera penetración. No se pudo acreditar porque no se veía, pero las imágenes se retransmitieron en directo. Los que tuvieran el Gran Hermano 24 horas lo estaban viendo en directo, ¿no? Bueno, allí estaban también las personas de producción viendo estos hechos, y después de que pasó todo, a esta chica le pusieron las imágenes en el confesionario e intentaron persuadirla para que no presentara una denuncia. Y se veía a la chica ahí llorando, desesperada, no entendiendo nada, pidiendo salir, y la tuvieron allí encerrada. O sea, es que a mí eso me parece lamentable. No sé qué es peor, si lo primero o lo segundo. La tuvieron allí encerrada diciendo que no la dejaban salir, que no se lo contara a nadie. Bueno, pues se ha enfrentado a juicio este hombre y ha sido condenado a 15 meses de prisión. Y claro, yo ya he visto medios de comunicación afines al gobierno diciendo: vean ustedes que en este procedimiento se aplicó el Código Penal anterior sin modificar, y si se hubiera aplicado este Código Penal actual, este hombre hubiera pues sido condenado por una pena mayor, porque el Código Penal actual es menos ventajoso. Vamos a decir las cosas como son. Efectivamente, a este señor se le ha condenado con el Código Penal sin modificar. ¿Por qué? Porque es más ventajoso en una cosa, eso es cierto. Agresión sin violencia o intimidación, pena privativa de libertad de 1 a 5 antes de la reforma. Abuso sin violencia o intimidación, pena privativa de libertad de 1 a 3. ¿A cuánto le ha condenado la jueza? A 15 meses. Y además se le aplicó un atenuante, la de dilaciones indebidas, que esto lo que significa, para aquellos que sean profanos en derecho, es que ha habido retrasos en el procedimiento que no pueden ser imputables al imputado en este caso, valga la redundancia, es decir, retrasos en el procedimiento, como ha sido que pues Carlota Prado no compareció el día del juicio, renunció a ejercitar la acusación particular, finalmente el abogado también renunció a su defensa, y esto ocasionó un retraso a la hora de enjuiciar los hechos. Se le aplicó ese atenuante. Pero los jueces lo que hacen a la hora de individualizar la pena, de determinar la pena, si no hay circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, si no hay agravantes o atenuantes, los jueces siempre van a tender a poner dentro del marco penal la pena mínima, no la pena máxima. Por eso yo insisto que a mí no me interesa tanto que eleven la máxima, sino que no reduzcan la mínima, porque no es lo mismo que una persona, en el caso de una agresión con penetración, el hombre vaya a prisión 6 años que vaya a 4, que es la mínima. En este caso se aplica el Código Penal anterior, se aplicó el Código Penal anterior porque el abuso iba de 1 a 3 años y la agresión con la ley solo sí es sí va de 1 a 4. Antes iba de 1 a 5, hay que decirlo. Pero claro, no se le va a condenar ni se le condenó
a los 4 años o a los 3 años, se le va a condenar a la mínima. Así que si se le hubiera aplicado, y esto quiero que lo tengan ustedes muy claro, si se le hubiera aplicado el Código Penal con la ley solo sí es sí en vigor, que ya no existe el abuso y a todo le llamamos agresión, la pena de este hombre hubiera sido exactamente la misma, de 15 meses, porque el juez no se ha ido a la máxima, que en ese caso hubieran sido 3 años, y en este caso hubieran sido 3 años y con la ley solo sí es sí hubieran sido 4. Se va a la mínima, que no les engañen. Pero bueno, como les digo, en este gobierno que tenemos es raro que un político diga que dimite, que los políticos depuren responsabilidades haciéndose cargo de sus errores. Eso jamás. Yo me pregunto cuánto dinero se habrá empleado por parte del Ministerio de Igualdad en crear esta ley, la ley solo sí es sí, para que después de unos meses, desde septiembre a ahora, se tenga que modificar, que las penas sigan siendo las mismas. Ya les haré una comparativa cuando se apruebe este dictamen, para que vean que las penas van a seguir exactamente igual, lo que significa es que las rebajas se van a producir exactamente igual. O sea, esto no va a cambiar nada, lo que pasa es que el gobierno quiere seguir manteniendo contentos a los de Unidas Podemos, dejándolo del consentimiento y dejando las penas tal y como están. ¿Esto beneficia a las mujeres? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ay, no quiero que se me olvide, en el caso de Gran Hermano, Carlota Prado recibe una indemnización que a mi modo de ver es muy bajita, creo que son 6.000 euros, lo que pidió el Ministerio Fiscal a este hombre, y también 1.000 euros a la productora, que les recuerdo que ese programa luego había un debate, yo no lo veía, pero sí que lo vi en prensa, un debate hablando de lo que ocurría durante esa semana en el programa, que estaba presentado por Jorge Javier Vázquez, que llegó a hacer un chascarrillo diciendo esto es como cuando te la meten mientras duermes y no te das cuenta, haciendo un chascarrillo sobre ese tema. Un hombre que precisamente ahora es muy afín a Sumar, muy afín a la extrema izquierda, muy defensor de las mujeres, y aunque yo soy una convencida de que las personas podemos cambiar, creo que la gente cambia cuando tiene un revulsivo en su vida. Y hay gente que cambia porque ve que el chiringuito que tiene ahora se le está acabando y es necesario agarrarse a otro chiringuito, ¿no? Es increíble la facilidad que tienen algunas personas para ser como camaleones. Lo tengo muy claro. Y en este caso, en el de Carlota Prado, les voy a explicar algo para que lo sepan. Cuando hay un delito de carácter público, es decir, un delito que puede perseguir no es la palabra, que puede denunciar cualquier persona, aunque no sea el perjudicado, como por ejemplo violencia de género, es un delito de carácter público, como en este caso el abuso o la agresión, que ahora se llamaría agresión, puede denunciarlo cualquiera. No es necesario que el perjudicado reclame directamente o ejercite la acusación con un abogado y un procurador. Carlota Prado denunció, presentó en su momento, o sea, sí quiso reclamar e iba acompañada de abogado y procurador, y a mitad del procedimiento, no sé si por desavenencias con su letrado o qué fue lo que pasó, ella renunció a continuar con la acusación particular, pero como es un delito de carácter público, aunque ella hubiera querido perdonar al agresor, el procedimiento continuaría para adelante porque la pena la va a solicitar el Ministerio Fiscal. Pero claro, es muy diferente lo que va a pedir el Ministerio Fiscal, no es muy diferente, pero a veces sí que hay diferencias, lo que va a pedir el Ministerio Fiscal tanto en lo referente a la pena privativa de libertad como y sobre todo en lo referente a la responsabilidad civil. Por eso yo creo que en este caso, pues la pena no, pero la responsabilidad civil es muy bajita y si hubiera llevado a acusación particular probablemente hubieran podido conseguir una indemnización mayor. En fin, que no me va a quedar más remedio que comprarme otro código penal, porque aunque se reforme la ley solo sí es sí, el código penal este ya me ha quedado obsoleto. Me da muchísima pena porque yo a medida que voy trabajando, yo tengo lleno el código, desde ahí no creo que lo vean, pero lleno de anotaciones y de referencias y tengo que volver a empezar otra vez con otro código nuevo. Me da mucha rabia. Nada, espero que lo que pide Rejón, que es lo que decía hace poco, esta semana, decía que es que en este país trabajamos mucho, que deberíamos de trabajar menos, como 4 días a la semana, porque eso es posible gracias a las nuevas tecnologías. Como si no hubieran eliminado ya bastantes puestos de trabajo las tecnologías, hay que trabajar menos, porque si no uno no es libre, ¿verdad? Errejón no es libre de dedicarse al ocio, porque vivir así, ¿verdad? Estando en la rueda todo el rato trabajando, ¿no? Yo no sé si esto se aplica también a los trabajadores autónomos como yo, pero yo si trabajo menos no me da tiempo a reunir todo lo necesario para pagar el trimestre. Pero bueno,
Esto se aplica para los trabajadores por cuenta ajena, lo que no sé es si vamos a ganar el mismo dinero. Si los trabajadores por cuenta ajena, si se reduce la jornada, el empresario va a estar dispuesto a pagar el mismo dinero por menos horas de trabajo. Pero claro, como estas cosas nadie se las plantea hasta que suceden. En fin, prometiendo el oro y el moro, pero al final nada. ¿Me denunciarán por decir esta expresión? Ya no lo sé, ya no sé nada. Gracias por verme y como siempre les digo un placer y nos vemos mañana.